Kinesiología del tobillo. Anatomía del tobillo. Se compone por la tibia, el peroné y el astrágalo, y demás articulaciones y ligamentos. La articulación talocloral se compone por la tibia y el peroné y el astrágalo. Esta hace dorsiflexión y plantiflexión. La subastragalina, que hace eversión e inversión. Goniometría del tobillo. El paciente debe estar en posición supina. Se le va a realizar la eversión. El fulcro debe estar en la parte anterior del tobillo, en una medida intermedia entre los maléolos. El brazo fijo debe estar con la línea anterior de la tibia, guiándonos por la tuberosidad tibial, y el brazo móvil debe estar con la cara anterior del segundo metatarso, y se le pide al paciente que realice el movimiento. Debe dar de 15 a 20 grados si el paciente le dio 21. Para la eversión, el paciente debe estar en posición supina. Se pone el fulcro en la parte anterior del tobillo a una medida intermedia entre los maléolos. El brazo fijo debe estar alineado con la tibia, con la parte anterior, guiándonos como referencia a la tuberosidad tibial, y el brazo móvil con la cara anterior del segundo metatarso. Debe dar de 30 a 35 grados y al paciente le dio 43. Para la dorsiflexión, el paciente debe estar en posición supina. Se pone el fulcro en la cara lateral del calcáneo. El brazo fijo debe ir alineado con la parte lateral del peroné, guiándonos como referencia la cabeza del mismo. El brazo móvil debe ir con el quinto metatarso y se le pide al paciente que realice el movimiento. Debe dar 20 grados y al paciente le dio 14 grados. Para la plantiflexión, el paciente debe estar en posición supino. Se pone el fulcro del goniómetro en la cara lateral del calcáneo. El brazo fijo debe ir con la línea lateral del peroné, yéndonos como referencia a la cabeza del mismo. Y el brazo móvil debe ir con la cara lateral del quinto metatarso. Y se le pide al paciente que realice el movimiento. Debe dar de 40 a 50 grados y al paciente le dio 31. Pruebas musculares. Se midió con la escala de Daniels modificada. Para el tibial posterior, el paciente debe estar en posición sedente. Este produce inversión del pie con plantiflexión. Se debe palpar la contracción del músculo al realizar el movimiento. El fisioterapeuta debe fijar la articulación por encima del tobillo y debe realizar una resistencia en el borde interno de la superficie del pie con dirección a dorsiflexión y eversión. Se calificó con 4 según la escala de Daniels modificada. Para el tibial anterior, el paciente debe estar en posición sedente. Este produce dorsiflexión del tobillo e inversión del pie sin extensión del halus. Se debe palpar la contracción del músculo al realizar el movimiento. El fisioterapeuta debe fijar la articulación por encima del tobillo y se debe realizar una resistencia en el borde interno de la superficie dorsal del pie en dirección a plantiflexión y eversión del pie. Se calificó con un 4 según la escala de Daniels modificada. Para el peroneo lateral largo, el paciente debe estar en posición sedente. Este produce eversión del pie y ayuda a la plantiflexión. Se debe palpar la contracción del músculo al realizar el movimiento.
fisioterapeuta debe fijar la articulación por encima del tobillo y debe realizar una resistencia contra el borde externo de la superficie plantar del pie, en dirección a eversión del pie y dorsiflexión. Se calificó con un 4 según la escala de Daniels modificada. Para el peroneo lateral corto, el paciente debe estar en posición prono. Este produce eversión del pie con plantiflexión del tobillo. El paciente también debe estar con la rodilla extendida, ya que esto puede afectar el movimiento. Se debe palpar la contracción del músculo al realizar el movimiento. El fisioterapeuta debe fijar la articulación por encima del tobillo y debe realizar una resistencia en el antepié hacia abajo para lograr su máxima capacidad. Para el sóleo, el paciente debe estar en posición prono. Este músculo produce plantiflexión. Debe tener también la rodilla flexionada a 90 grados. Se debe palpar la contracción del músculo al realizar el movimiento. El fisioterapeuta debe sostener la pierna en posición próxima al tobillo y debe realizar una resistencia contra el calcáneo hacia caudal como tracción dorsal del pie. Para los gastronemios, el paciente debe estar en posición de bipedestación. Estos producen plantiflexión. Se le pide al paciente que se eleve sobre los dedos del pie, empujando el peso del cuerpo hacia arriba, y repetirlo 10 veces para que sea pleno de los gastronemios. La resistencia la produce el peso del cuerpo.